Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senticity. Recibo un saludo muy especial en esta mañana de este día, lunes 9 de marzo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo, una bendición muy especial a todos los que están conectados a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Enviamos un saludo muy especial a toda la gente de Maryland, Virginia, Puerto Rico, Washington DC, Pensilvania, la Florida, Puerto Rico. Saludo especial para toda la gente de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a todos los que día tras día pues, nos animan con sus oraciones y sus bendiciones a continuar llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de estos medios digitales. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque cada día tenemos la oportunidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa que tenemos cada día, Señor, de acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono de la misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre? Si tú eres bueno, Señor. Si no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Y nuestro corazón se regocija al saber que podemos acudir a ti, Señor, oh Dios del cielo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Señor, oh Dios del cielo. Tú nos atiendes, tú nos escuchas, Señor. Tú te interesas por nosotros, Dios del cielo, porque nos amas, bendito Dios del cielo, porque de tal manera nos amaste que diste la vida de tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Yo he venido para que tengas vida abundante, te dice el Señor en esta mañana. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, soy tu Salvador. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te honramos, bendito Señor, a ti en esta mañana. La palabra de Dios dice en el Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de los prodigios, de los juicios de su boca. Oh, vosotros descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su escogido. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre su pacto de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y con juramento a Isaac. La estableció a Jacob por pacto, a Israel por pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran poco en número y forasteros en ella. Andaban de nación en nación, de reino en reino, de pueblo en pueblo, y no consintió que nadie los agraviase. Por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ese es el Dios que nos cuida, el Dios que nos fortalece, el Dios que se manifiesta con poder siempre a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia, Señor, a nuestra necesidad. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
palabra, Señor, es la voz, tu voz en el desierto, la voz que nos guía cada mañana. Bueno, familia, aquí estamos en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús y vamos a compartir con ustedes una reflexión que hemos titulado ¿Es importante el dinero en la vida cristiana? ¿Es importante el dinero en la vida cristiana o la importancia del dinero en la vida cristiana? Y vamos entonces a ir pues a la palabra del Señor en esta mañana. Entender que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dice la Biblia en el Salmo 24:1, dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que le habitan. De nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia, las oportunidades, las relaciones y todos los recursos que son el regalo que Dios nos ha dado, nos ha confiado para su cuidado y para que nosotros seamos buenos administradores, para que nosotros seamos buenos mayordomos. La Biblia nos exhorta de una manera muy importante a que nosotros tengamos siempre presente de que nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. Saber de que Dios, como dueño absoluto de todo y soberano, nos ha confiado a nosotros muchas cosas, de las cuales nosotros muchas veces nos creemos dueños. Y como nos creemos dueños, nos vemos en esa libertad de poder hacer lo que a nosotros nos provoca, lo que a nosotros nos parece. El concepto de administración inicia con reconocer, ¿sí?, que Dios es el dueño de todo lo que hay en la tierra y más allá de ella. Porque recordamos que Dios es eterno, Dios es el creador del universo. Y de una manera muy especial el salmista aquí en este Salmo 24, pues tiene muy clara esa revelación de saber de que Dios es el dueño absolutamente de todo. Dice en esta versión, de Jehová, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aún nuestra propia vida no podemos decir que es nuestra vida le pertenece a Dios. Mientras estemos sobre la tierra, realmente nunca seremos dueños de nada. Eso lo entendió muy bien, el santo Job. Recordemos que Job lo perdió todo, era un hombre muy rico, ¿cierto? Era un hombre muy rico, así lo destaca la palabra del Señor, que Job era un hombre lleno de riquezas por su buena administración, por su temor de Dios. Y entonces él saca una conclusión diciendo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir, ¿sí? Y eso es una realidad que a mucha gente le cuesta trabajo reconocer, porque alguien decía por ahí que no se ha visto entierros o sepelios con trasteo, ni tumbas con caja fuerte. Aunque si miramos a la historia, en el pasado, historia pasada, los antiguos egipcios, ellos enterraban a sus faraones y a sus reyes los enterraban con todas sus riquezas, ¿sí? Porque ellos pensaban de que ellos todo eso lo iban a disfrutar en su vida después de la muerte. ¿Y qué pasó con esas riquezas? Pues que pasaron los años y cuando hicieron pues las excavaciones y los hallazgos de todas aquellas cosas que habían sido enterradas, ahí estaban simplemente enterradas. Ya el dueño, lo que se suponía era el dueño, ya no estaba, ya sus huesos se habían convertido prácticamente en polvo, porque se cumple la palabra del Señor, de que del polvo venimos y al polvo volvemos. Y Job lo tenía muy, pero muy claro, muy entendido, de saber de que él vino desnudo al mundo y desnudo se iba a volver, ¿sí? Por eso su corazón no se llenó de amargura, porque cuando nosotros nos creemos dueños de todo,
Entonces, ante una pérdida, ante un fracaso, por eso es que mucha gente no aguanta, la gente no puede soportar y eh, no puede entender esta verdad. Y por eso mucha gente termina muy mal. Cuando vienen las crisis financieras, cuando vienen las quiebras económicas. Y mucha gente no resiste ese impacto y terminan hasta quitándose la vida. ¿Sí? Terminan desviviéndose, como se tiene que decir ahora, porque si decimos la otra palabra directa, pues pueden censurar muchas veces los videos. Entonces, mientras estemos sobre la tierra, realmente nunca seremos dueños de nada. Dios solo nos lo presta mientras estemos aquí. Era propiedad de Dios antes de que nosotros viniéramos al mundo. Y Dios se lo presta a alguien, más cuando hay que, cuando nosotros vayamos de este mundo, la casa que teníamos, la casa que disfrutábamos, esa casa la va a disfrutar otra persona. ¿Sí? Cuando usted parta de este mundo, hasta su ropa muchas veces, porque muchas veces cuando la persona fallece, eh, la familia regala, ¿cierto? La ropa o muchas veces se lleva a algunas instituciones de beneficencia, de casas de donación, para que esa ropa sea reutilizada en otras personas. ¿Sí? Nada nos podemos llevar. Desnudo vamos, venimos y desnudo nos vamos a ir. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta esto, pues nuestro corazón se va a engrosar, se va a endurecer y nos vamos a pretender que somos dueños. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les confió el cuidado de la creación y les dio un dominio sobre la creación. Y la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fructíferos, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En Génesis capítulo 1, verso 28. ¿Sí? Entonces, esta es la versión de la Biblia del lenguaje actual. ¿Sí? Los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenen la tierra, diríjanla, gobiernenla, ejerzan dominio sobre la naturaleza, ¿sí? Ejerzan dominio sobre ella, no que la destruyan como está haciendo el hombre hoy destruyendo la naturaleza. Y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa fue la bendición que Dios le dio. El propietario, ¿sí? El propietario que es Dios, el dueño que es Dios, ¿sí? Antes de que viniéramos nosotros a este mundo, era dueño y seguirá siendo dueño. Y Dios va a transferir esa bendición que nosotros dejemos cuando nosotros partamos. El primer trabajo que Dios le entregó a los seres humanos fue hacerse cargo de las cosas aquí en la tierra. ¿Sí? A él le da un trabajo a Adán y a Eva. ¿Sí? El trabajo no es un castigo como mucha gente lo piensa. No, el trabajo es un recurso, un medio a través del cual Dios quiere bendecirnos. Un trabajo honesto, un trabajo honrado, un honroso lugar de administrador, de mayordomo. Esa fue la función que le dio Dios al hombre. No somos dueños de nada. Entonces, este encargo nunca ha sido, no ha sido que realmente entendido muchas veces. Este encargo nunca ha sido rescindido, nunca ha sido cambiado. Dios no lo ha rescindido, siempre sigue igual. De parte de nuestra postura actual, cada cosa de la que disfrutemos debe ser tratada como una muestra de esa confianza en Dios. ¿Sí? El trabajo que Dios nos da, la casa que Dios nos da, el vehículo que Dios nos da, el dinero que podemos tener, ¿cierto? Que podemos acumular, que podemos ahorrar, todo eso le pertenece a Dios. Cada cosa de la que disfrutemos debe estar tratada como una muestra de la confianza que Dios ha depositado en nuestras manos.
La Biblia nos dice en Primera de Corintios 4, versículo 7, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Mira, ¿qué tienes que no hayas recibido? Sí, todo lo hemos recibido. Sí, por eso el egocentrismo tiene que estar excluido completamente de la vida cristiana. Sí, si no, vamos a tener una mala actitud frente a la riqueza y frente al dinero. Y vamos a constituirnos en malos mayordomos, en malos administradores. Entonces, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Ahí está, como el Señor, la palabra del Señor es viva, eficaz. La palabra del Señor nos aterriza, nos confronta. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La Biblia nos prepara para toda buena obra. Entonces aquí el apóstol Pablo está simplemente confrontando, ¿cierto? Digamos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está confrontando a aquellos que se creen los dueños, que se creen dueños de todo. Y por eso le dice allí en este versículo 7, vamos a ver en esta versión Reina Valera, dice aquí la palabra del Señor, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Esa es la persona que se siente ya soberbia, que no reconoce a Dios en sus caminos. Y esta es mi casa, este es mi trabajo, esto yo lo hice, yo lo alcancé, yo lo logré, yo lo conseguí. Ahí estamos cometiendo un grave error cuando pensamos de esa manera. Entonces dice, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Y a veces, no sé, nosotros en la vida hemos disfrutado de muchas cosas, ¿sí? Hemos disfrutado de casas que nos han acogido en un momento dado y que hemos disfrutado de esa casa. Y esa casa puede costar muchos miles de dólares o muchos millones de pesos. Y hemos disfrutado de casas, hemos disfrutado de vehículos que nos han prestado, hemos disfrutado de vacaciones en muchos lugares. Hemos estado en tantos lugares que no han sido nuestros y que quizás estaríamos muy distantes de poseerlos o de tenerlos. Pero Dios nos ha permitido disfrutar de casas que nosotros no hemos edificado, de guiar o conducir carros que nosotros no hemos comprado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, ¿sí? Personas que nos aprecian, pues tienen ese detalle de cariño con nosotros. Hemos podido viajar muchas veces. Hemos podido estar en Tierra Santa casi en 10 ocasiones en Europa, en Tierra Santa, disfrutando de esos lugares, ¿sí? Que en otras condiciones seguramente nunca habríamos tenido esa oportunidad si hubiéramos tenido una visión clara de quién es Dios, sabes de que Dios es el dueño absoluto del oro y de la plata. Y Dios nos ha permitido disfrutar de esas experiencias, de usar propiedades, de usar recursos como si fueran nuestros, ¿sí? Y nada absolutamente de eso quizás nos costó. Pero algo muy importante, el hecho de que a nosotros nos presten un vehículo, no lo puedo entregar o no lo puedo volver sucio, ni estrellado, ni dañado. Tengo que procurar entregarlo en buenas condiciones. Igual si a usted le prestan una habitación, una casa, lo hospedan en un lugar, usted no puede dejar el cuarto revolcado, basura tirada, el baño sucio, ¿no? Tiene que procurar cuidarlo como si fuera suyo. Y eso es bien importante. Eso habla de usted mismo, habla de la buena administración, ¿sí? Entonces usted tiene que entender que usted como buen administrador está en esa casa, está en ese vehículo y usted lo va a tratar como si fuera suyo, ¿sí? Para que cuando usted lo devuelva al dueño, el dueño se encuentre igualmente satisfecho.
y usted pueda igualmente seguir disfrutando de esa bendición. Hay un dicho que dice por ahí, gente, digamos un dicho bastante dañino: lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso es lo que piensan, es una mentalidad de pobreza, una mentalidad de esclavitud, el que piensa de esa manera, ¿sí? Y hay gente que le prestan las cosas y las dañan y las destruyen. Hay gente que ha invertido y esfuerzos, trabajo, riquezas, eh, muchos recursos en embellecer una ciudad, por ejemplo, en embellecer una ciudad. Pero en un momento dado llega alguna situación, una situación crítica, ¿cierto? En aspectos de gobierno, y entonces comienzan la gente a salir a protestar, a destruir lo que ellos no construyeron. Aquí en Estados Unidos la gente se pagan impuestos y los impuestos se invierten en hacer las obras, ¿sí? Pero muchas veces llegan personas que no son de esta nación, que han venido de otros lugares, quizá buscando una nueva oportunidad, y ante cualquier situación salen a destruir las ciudades. Y eso lo vemos en muchos países. Sistemas de transporte masivo que han costado millonadas al Estado, a la nación. Y en una protesta salen unos vándalos y destruyen todo, ¿sí? Queman todo, destruyen todo lo que encuentran a su paso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una mentalidad de pobreza, una mentalidad de esclavos, y por eso se comportan de esa manera. Entonces no podemos actuar de esa manera, ¿sí? Debemos entender que no tenemos que tratar las cosas como si fueran nuestras. Eh, es muy importante que nuestra cultura actual dice: si no eres dueño, no tienes que cuidarlo. Es decir, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Pero los cristianos debemos pensar de una manera diferente. Tenemos que tener un estándar más alto. Como Dios es el dueño, debemos, ¿sí?, tener todo el cuidado posible para que todo lo que Dios ha puesto y nos permita disfrutar se conserve. Hay que cuidarlo lo mejor posible. La Biblia dice: a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza, ¿sí? Se requiere que los administradores sean fieles, sean hallados fieles, ¿sí? En 1 Corintios 4:2 dice ahí la palabra del Señor. 1 Corintios 4:2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Bueno, fiel al dueño, fiel al patrón, fiel al dueño de las cosas. Fidelidad con Dios tiene que ver primero con reconocerle a Él como dueño, honrarle a Él como dueño. Jesús con regularidad se refirió a la vida como algo de confianza, y cuanto más cuando se trata de aspectos financieros, de aspectos materiales, ¿sí? Y cuántas muchas historias para ilustrar nuestra responsabilidad hacia Dios. Y la Biblia está llena de enseñanzas y de parábolas que hablan de dinero. La Biblia habla mucho de dinero, ¿sí? En la historia de la parábola de los talentos, ahí en Mateo capítulo 25, del 14 al 29, encontramos este relato que el Señor lo hizo para que entendamos la importancia de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores. Y en esa parábola de los talentos está muy claro cómo es que Dios pide cuentas, ¿sí? Dice ahí: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahí habla de la diligencia, del trabajo, del esfuerzo en multiplicar las cosas, ¿sí? Y el que había recibido
Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. Pero aquel que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí habla de que el reino de los cielos se piden cuentas. Él es el dueño y él va a pedir cuentas. Entonces dice allí en esta parábola que un hombre de negocios encarga sus bienes a sus siervos mientras él se encuentra lejos. Cuando regresa va a evaluar la responsabilidad de cada siervo y lo recompensa conforme a esa responsabilidad. El dueño le dice al primero que ganó 5 talentos más, los multiplicó. ¿Sí? Le dice, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, nosotros muchas veces nos encargamos de frenar la bendición, de frenar el ser promovidos. Y es que muchas veces el Señor nos permite tener en nuestra vida personas o relación con personas que son fieles, que han entendido muy bien estos principios bíblicos y que los aplican en sus vidas. Y ver cómo Dios derrama gracia sobre ellos, cómo Dios los bendice, cómo Dios los promueve, cómo Dios se complace en llevarlos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, en ponerlos en lugares de eminencia, en lugares de preeminencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el secreto de ellos? ¿No? Que son fieles a Dios y la palabra de Dios se cumple. Pero el que no es fiel en Dios va a seguir siendo siempre actuando como un asalariado. ¿Sí? Porque se cree dueño, porque no honra a Dios. La Biblia nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosan de mosto. ¿Qué es honrar a Dios? Primero, reconocerle a Él como dueño. Saber de que nada es nuestro, todo es de Él. Saber de que somos administradores, mayordomos, y el mayordomo tiene que rendir cuentas. Si usted tiene una finca y pone a su cargo, esa finca o la responsabilidad de un mayordomo, ese mayordomo tiene que darle cuentas a usted. ¿Sí? Ese mayordomo tiene que darle cuentas y entregarle las ganancias, entregarle el producto de las cosechas. ¿Sí? Él simplemente administra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un mayordomo es bueno, pues se le confía más. ¿Sí? Allí dice la palabra del Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, al final de tu vida en la tierra seremos evaluados. Seremos evaluados y seremos recompensados de acuerdo como hayamos administrado lo que Dios nos prestó mientras vivíamos. Esto significa que cada cosa que hacemos, por más simple que sea, tiene implicaciones eternas. ¿Sí? No podemos desligar. En este caso, el dinero, las riquezas, no las podemos desligar de las implicaciones eternas que esto tiene. Y trata de cada cosa con cuidado, según la confianza que Dios nos ha depositado en nosotros. Él nos promete 3 recompensas en la eternidad. ¿Cuáles son esas 3 recompensas? Primero, tendrás la afirmación de Dios. Te dirá, bien, bien, bien. Le dice, siervo, bueno y fiel. ¿Sí? Qué maravilloso poder escuchar eso del Señor. Cuando usted escucha de su jefe, de su patrón, una aprobación, una palmadita del hombre, qué bien, lo hiciste bien, qué bueno, que quedó ese trabajo. Usted se siente satisfecho. Pero escuchar de Dios que te diga, bien, buen siervo y fiel. Después recibirá una promoción. Mire, la promoción. La gente busca promoción,
pero no quiere esfuerzo, no quiere dedicación, no quiere ser diligente, no quiere hacer las cosas bien. Trabajan al ojo, como dice por ahí. ¿Cómo es trabajar al ojo? Ojo que ahí viene el jefe, ojo que ahí viene el patrón. Y así se piensa muchas veces en el proletariado entre los obreros. Yo trabajé muchos años en plantas siderúrgicas. ¿Sí? Esa es mi profesión, mi título fue como técnico metalúrgico. Y tuve cargos, tuve gente bajo mi responsabilidad. También estuve bajo responsabilidad de otras personas en mis comienzos. Pero esa es la mentalidad que hay muchas veces entre los obreros. Ojo que ahí viene el jefe, ojo que ahí viene el supervisor, ojo que ahí viene el manager. Y cuando se sienten vigilados, entonces hacen las cosas. ¿Sí? Ahí sí se ponen como diligentes. Pero una vez se va el jefe, una vez se va el manager, una vez se va el patrón, entonces viene el relajo, viene la pereza, viene la perdedera de tiempo. ¿Sí? Entonces, después de recibir una promoción, se recibe una promoción y te será dada una mayor responsabilidad en la eternidad. Y aquí también en la tierra. ¿Sí? Y entonces dice, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré. Y por eso muchas veces viene la inconformidad de quienes, de los mediocres, de los vagos, de los perezosos, de los negligentes. Y cuando a veces usted trata de hacer las cosas bien y se esfuerza por hacer las cosas bien, no es bien visto eso por la gran mayoría. Y entonces dicen que usted es un sapo, que usted es un lambón, que usted se quiere ganar la aprobación del jefe, ¿sí? Y entonces se gana usted la animadversión de aquellos que piensan de una manera negativa. Y por último, dice que Él nos honra con una celebración. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Hay un regocijo, una festividad, una celebración de la cual Dios quiere que preparemos. Entonces mire estas tres expresiones. Bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho te pondré. Más responsabilidad, más bendición, más privilegio, más gloria. Y ven y entra en el gozo de tu Señor. Entonces muchas personas se equivocan en no darse cuenta de que el dinero viene y viene a ser, tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Uno primero es la prueba que Dios nos da y la confianza en Dios. ¿Sí? Dinero prueba nuestro corazón y prueba nuestra confianza en Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él, para confiarnos y para enseñarnos acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Y la Biblia dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿sí? ¿Quién les confiará las verdaderas? ¿Quién les va a confiar lo que verdaderamente es importante y que va a trascender hacia la eternidad? Ahí en Lucas, en el capítulo 16, en el verso 11, dice allí la palabra del Señor, versículo 11. Vamos a leerlo del versículo 10. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Mire que la Biblia es muy clara en lo que el Señor nos dice acerca de la riqueza. Entonces, qué importante que nosotros comprendamos que esta es una verdad muy, muy importante. Dios dice que hay una relación directa en cómo usamos el dinero y la calidad de vida espiritual. Como
administradores tenemos esa responsabilidad. La pregunta es entonces, ¿cómo administro el dinero? ¿Cómo el dinero, en este caso, abundancia de este mundo, determina cuándo Dios puede confiar con bendiciones espirituales, que son las riquezas verdaderas, ¿sí? Las riquezas que Dios nos da. Preguntémonos, ¿la forma en que manejas el dinero está evitando que Dios haga más en tu vida? Pregúntese, ¿la forma en que usted administra, que usted maneja el dinero, está determinando o está frenando, ¿sí?, que la bendición de Dios llegue en abundancia a su vida? Es que muchas veces nosotros nos engañamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y si usted no es fiel con Dios en reconocerle a Él primeramente como dueño, en segundo lugar, usted no le honra a Dios con lo que Él determina y pide en su palabra. Sí, por eso este tema del dinero es tan controversial a veces, pero es muy claro en la palabra del Señor. Cuando el Señor, cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos llega esa revelación, es muy fácil entenderlo y no luchar contra esto. ¿Sí? Luchar contra esto es frenar la bendición de Dios. Entonces, se te pueden confiar riquezas espirituales. Dios dijo, a todo el que le es dado mucho, se le exige mucho. Y al que se le confía mucho, se le pedirá aún más. Se le pedirán más cuentas. Allí en Lucas, en el capítulo 12 de San Lucas, en el versículo 48 y al final, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 48. A ver, ¿qué se hizo? Aquí está. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sí? La vida es simplemente ¿qué? Confianza. Y mientras más te da Dios, más responsable Él espera que seamos. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que el dinero juega un papel importantísimo en la vida cristiana, porque a través de él Dios prueba nuestro corazón y nos permite entender que ese será, digamos, como el paso por el cual debemos transitar para poder conocer y recibir las riquezas espirituales, las riquezas que trascienden en la vida eterna. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, por permitirnos entender, Señor, oh Dios del cielo, que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Tú eres el dueño, nosotros somos mayordomos, somos administradores. Desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Pero mientras estemos aquí tenemos la responsabilidad de honrarte, Señor, de reconocerte, de hacer las cosas con diligencia, de cumplir tus principios, de cumplir tus mandamientos. Hay principios establecidos en la palabra, Señor, que no van a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Señor, baja esta palabra en nuestro corazón, Señor. Tú nos dices, meditad en tus caminos, meditad en tus caminos. Sembráis mucho, recojáis poco. Eso dice el Señor. Amontonáis y yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque dice que ustedes corren a sus casas artesonadas, pero la casa de Dios está desierta. La obra de Dios está abandonada. Y la obra de Dios también requiere recursos. Y muchas veces la iglesia, los cristianos, se olvidan de que no son dueños, que son administradores. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, para que sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosen de mosto. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida,
darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que miden os volverán a medir. Gracias, Dios del cielo. Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Sea el nombre de Jehová bendito. Siempre tendrá que haber alabanza, adoración en nuestros labios a Dios, al único y sabio Dios, y saber que tenemos el privilegio de servirle, tener el privilegio de ser mayordomos. Y debemos procurar ser buenos mayordomos para que al final escuchemos del Señor esas maravillosas afirmaciones. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino, entra en la gloria del Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordemos que ya está a la venta el cuarto libro de mi esposa acerca de la sanidad, sanidad espiritual. Y también recordarles que a todos aquellos que desean contribuir con nuestro ministerio, después ahí les va a dejar en pantalla la información a través de la cual usted puede hacer sus ofrendas, sus donativos para que este ministerio continúe llevando el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones para todos y feliz día. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga.